Un paciente se presenta en sesión y al preguntarle el motivo por el que había decidido comenzar terapia, me dice, en realidad vengo porque mi familia me dijo varias veces que tengo que frenar un poco con el trabajo y tranquilizarme porque si no me va a dar algo y que necesito terapia. Ellos no entienden lo importante que es para mí esto, que mis trabajos tienen que estar impecables. Hace relativamente poco estoy en esta empresa y además no acepto nada menos de mí. Yo siempre fui así, no es de ahora. Y te digo que mi dedicación me ha ayudado a avanzar mucho en mi carrera. Pero bueno, por ahí pienso que algo de razón tienen. Varias veces en la semana me siento agotado y muy preocupado cuando no llego a hacer lo que tengo que hacer. Y algo que también me pasa que creo que me cuesta un poco aceptar las críticas. Eso también me lo dijeron un par de veces, qué sé yo, incluso las que me dicen que son constructivas. En fin, son un reflejo de mis equivocaciones. En este episodio te voy a contar brevemente qué es el perfeccionismo, cuáles son sus posibles causas y 9 preguntas determinantes para saber en qué grado de perfeccionismo puedes encontrarte o en qué grado puede encontrarse algún ser querido. Aquí con ustedes, Psicología para Entender, un podcast para aprender sobre la mente de forma sencilla y con la sugerencia de un ejercicio final, paso a paso, para que te animes al bienestar cada día. Ahora sí comenzamos. En la terapia cognitivo-conductual, el perfeccionismo se define como la tendencia a establecer estándares excesivamente altos para uno mismo y para los demás, acompañado de una crítica severa y una preocupación constante por cometer errores. Esta tendencia está impulsada por creencias que traemos desde niños y pensamientos disfuncionales, lo que puede llevar a un malestar emocional significativo. Albert Ellis, uno de los principales referentes de este tipo de terapias, definió el perfeccionismo como una demanda irracional de uno mismo, los demás o el mundo para ser perfecto. Él cree que hay una tendencia a tener muchas creencias del tipo debería o tengo que, donde la persona se impone a sí misma exigencias polarizadas, del tipo éxito-fracaso, todo o nada, y poco realistas, lo cual conduce a la frustración y malestar. Te voy a contar rapidito los rasgos de una persona perfeccionista. Empecemos por saber que siente una constante necesidad de aprobación por parte de los demás. Hay alta autocrítica y una dificultad para aceptar la crítica de los demás. Su pensamiento suele ser rígido, radical y catastrófico y necesita tenerlo todo controlado. Tiene un sentido del deber y de la justicia gigantes. Y en su forma de expresarse y de hacer las cosas destaca la minuciosidad. Hay una inclinación por hacer las cosas por deber, obligación o norma. Así tiene que ser, eso está bien hecho. Tiene muchos pensamientos y temores en torno al fracaso. Recordemos que en uno de los episodios anteriores hablamos de los miedos para quien aún no lo escuchó. Las personas perfeccionistas ponen mucha atención en el qué dirán o pensarán los demás de su persona y tiende a dar explicaciones justificativas de su conducta para que los demás sepan y respalden su impecable actuación. Tiende a retrasar la ejecución de algunas tareas por temor a fracasar y a ser criticado o juzgado, cometer errores o por temor a no hacer lo suficientemente bien algo. Tiene una insaciable necesidad de logro y de triunfo y puede llegar a ser bastante competitivo a la hora de conseguir sus logros. Se centra más en lo que falta por hacer que en lo que ya ha hecho y suele fijarse en metas difíciles y altas, tanto para él como para los demás. Ahora bien, ¿a qué se debe el perfeccionismo? ¿Es algo aprendido por medio de la experiencia? ¿Se hereda genéticamente como el color de ojos? Aquí voy a nombrarte algunas posibles causas a tener en cuenta. Una de ellas es la recompensa y el refuerzo. Marcar altos estándares es a menudo un motivo de recompensa en nuestra sociedad, por lo que es una manera de fomentar y mantener el perfeccionismo. Y las redes sociales, donde se muestra un falso bienestar constante y estándar de éxito, tienen mucho que ver en esto. Otra de las causas es el castigo. ¿Es posible que te hayan castigado en alguna ocasión por cometer errores o comportarte de manera imperfecta o no aprender rápido algo? Si es así, eso puede haber contribuido a tu percepción de que en ciertos momentos es importante desempeñar tareas a la perfección y que si no, se es menos querido o castigado. Tenemos que chequear el decirle a nuestros hijos,
Si haces esto o no haces esto, la mamá o el papá no te quieren más. Y por supuesto hay casos mucho más extremos. Un paciente me contaba que hacía la tarea con su cuidadora sentada a su lado, con un cinto en su mano, y al responder, si se equivocaba más de 2 veces, venía el golpe. Si las personas son castigadas duramente por cometer incluso los errores más pequeños, pueden ser más susceptibles a desarrollar la rígida creencia de que es muy importante no cometer errores y que es determinante para que te valoren de una u otra manera como persona. Otra de las causas es la imitación. Es posible que las personas perfeccionistas aprendan mediante la observación de las conductas de otros. Muchas de las personas que pueden llegar a reconocerse a sí mismas como perfeccionistas señalan que crecieron en un entorno en que otras personas también lo eran, esencialmente sus padres y hermanos mayores. Otra de las causas es una conducta de oposición. En algunos casos el perfeccionismo surge como reacción a un ambiente familiar empobrecido y caótico, donde es muy probable que se hayan dado situaciones de pobreza, abuso físico y psicológico. Un paciente que hoy reconoce rasgos perfeccionistas y trabaja en ellos, me contaba que recuerda que cuando era niño en su casa no había horarios medianamente rutinarios, tampoco roles marcados dentro de la familia. Él refiere, era todo un desastre. Mis padres, si un día no tenían ganas de ir a trabajar, simplemente no lo hacían. Y después les costaba mucho la administración del dinero. Y nosotros crecimos viendo eso. Algunos niños reaccionan a esta situación y el impacto que les genera en la vida adulta es adoptar una forma de vida perfeccionista que se aleje lo que más se pueda de esta situación de adversidad que vivieron. Otra de las causas es el sentimiento de inferioridad y la baja autoestima. Quien se siente inferior trata de compensar o enmascarar su complejo con un comportamiento tendiente al perfeccionismo. Incluso también pueden usarlo como coartada para disimular aquello que perciben como fracasos en otros aspectos de su vida, como problemas familiares, aspectos físicos, etc. Otra de las causas es el miedo al rechazo, abandono y soledad. Los perfeccionistas creen que si dejan que los demás vean sus defectos y fallos, los rechazarán o se quedarán solos. Por lo tanto, intentar ser perfectos es un modo de protegerse de las críticas, del rechazo o de la desaprobación de los demás, y así poder alcanzar esa aprobación social, y también está asociada a una muy baja tolerancia a la frustración. Por último, tenemos la influencia biológica. Muchas investigaciones han demostrado que la genética desempeña un papel fundamental en el desarrollo de los estilos de personalidad, en torno a un 40% aproximadamente, debiéndose el restante porcentaje a otros factores como el aprendizaje y la experiencia. Y ya sabiendo las posibles causas, vamos al desafío paso a paso del podcast, y hoy el ejercicio es para que puedas evaluarte sinceramente y tengas una aproximación de en qué grado el perfeccionismo puede estar afectando tu vida. Y antes de empezar con el ejercicio, te invito a que si te parecen temas interesantes, sigas el podcast y lo califiques. Son segundos para hacerlo y apoyar este trabajo. Ahora sí comenzamos. El ejercicio consta de que escuches las 9 preguntas que voy a leerte y las respondas haciendo una cruz debajo de la opción que corresponda, y para esto voy a indicarte las opciones. Entonces, en el paso número 1, simplemente vas a escribir una al lado de la otra las 4 opciones. Y estas van a ser siempre, al lado de siempre vas a escribir muchas veces, al lado de muchas veces vas a escribir a veces, y al lado de a veces vas a poner nunca. Y en el paso número 2 simplemente vas a ir haciendo una cruz debajo de la que creas que es la respuesta correcta para cada pregunta. Vamos a hacer la primera pregunta a modo de ejemplo y luego vas a hacer las siguientes. Pregunta número 1. ¿Sientes culpa si no llegas a todo? Ahí vas a responder con una cruz. Debajo de nunca, a veces, muchas veces o siempre. Y así con las siguientes. La pregunta número 2. ¿Crees que siempre podrías hacerlo mejor? Pregunta número 3. ¿Te resulta difícil decir no y poner límites? Pregunta número 4. ¿Te fijas demasiado en tus errores? Pregunta número 5. ¿Sientes que te comparas continuamente con los resultados de los demás? Pregunta número 6. ¿Te cuesta reservar espacios de descanso o de parar? Pregunta número 7. ¿Tienes la sensación de tener que estar siempre haciendo algo? Pregunta número 8. ¿Tienes la sensación de que lo que haces es insuficiente? Última pregunta y número 9.
¿Te criticas por no hacer las cosas, pero cuando te pones a hacerlas te cuesta? Hasta aquí con las preguntas. Y ahora, por cada cruz que hayas puesto debajo de siempre, vas a contar 3 puntos. Por cada cruz que hayas puesto debajo de muchas veces, 2 puntos. Por cada cruz debajo de a veces, 1 punto. Y por cada cruz debajo de nunca, 0 puntos. Y vamos a lo más importante, los resultados. Si el resultado final te dio entre 0 y 9 puntos, buenísimo, probablemente el nivel de autoexigencia no interfiera negativamente en tu vida cotidiana y en tu bienestar. Si el resultado ha sido de 10 a 18, probablemente la autoexigencia va en aumento y es realmente importante tenerlo en cuenta para que no empiece a generar mayores malestares en tu vida. Y si el resultado ha sido de 19 a 27 puntos, probablemente el nivel de exigencia te esté dificultando disfrutar de tus logros y del proceso de aprendizaje y es necesario que consideres trabajar en él. Si llegaste hasta aquí, recordá suscribirte y puntuar el podcast. Es un pequeño acto que suma un montón a este trabajo. Recuerda que ningún podcast reemplaza el espacio de terapia y si la gente que te rodea te lo ha dicho o te das cuenta de que los rasgos perfeccionistas están comenzando a afectar las diferentes áreas de tu vida, no dudes en contactarnos. Aquí debajo en la descripción quedan los links para que te contactes con Psicoatierra, donde encontrarás terapeutas que trabajan desde terapias basadas en evidencia y estaremos felices de recibirte. Hasta aquí llegamos hoy, nos encontramos en el próximo capítulo. Un placer.